Bueno, mi nombre es Carlos Arnaldo Gorar, nacido en Berisso, y me dediqué a trabajar en mimbre hace aproximadamente 56 años de mi vida. Lo dediqué al mimbre, tanto de la producción como el trabajo artesanal que ustedes están viendo acá. Es decir, hago por lo general todos los trabajos, desde canasto de panadería y canasto para las mamás cuando Moisés, cuando están por tener familia, y cuna, y sillones para las señoras grandes, mayores, para los viejos como yo también, para poder descansar, un poco de todo. Es decir, mi vida se la dediqué al mimbre como otras personas se la dedican al estudio o a otras tareas. Bueno, sí, es decir, el mimbre por lo general está empaquetado, el mimbre seco, pero no se puede trabajar así artesanalmente. Entonces, de acuerdo al trabajo que tenemos que hacer, lo humedecemos, por lo general son 10, 12 horas para que se ablande. Y bueno, entonces, de acuerdo al trabajo, lo vamos dando un formato, una cosa, y lo vamos tejiendo o con esterilla, que es mimbre partido y cepillado, o con mimbre entero, que es canasto a lo mejor para juntar los tomates, canasto quintero, o muchas otras cosas, viste que ahora a lo mejor no lo retengo en la cabeza por ser viejo, pero es así mi realidad, mi vida. Bueno, Carlitos, muchas gracias. No, gracias a ustedes y espero que les guste, y saludo a todos los amigos, vecinos, a todos. Y a las autoridades que se acuerden de venir, de que esto se haga más seguido. Soy Leonardo Corazza, productor de vino La Costa, de acá de Berisso. No, en la Ribera de siempre, nacido acá, toda la vida, acá caminando el monte ribereño. Y bueno, arranqué con esta producción de vino, con un proyecto personal, inicialmente en el año 2000, fines de los 90, 99, 2000, arranqué con este emprendimiento de plantar un viñedo y bueno, empezar a elaborar los vinos como productor. No, el Mercado de Ribera es un proyecto que hace años que está y bueno, se concretó en cierta forma porque realmente no está terminado como desearíamos todos que esté. Y estamos los productores haciendo presencia en el espacio y haciéndolo conocer como proyecto regional de comercialización. Es un lugar de referencia, como que la idea es que la gente sepa que en este espacio pueden conseguir productos de la zona, de todo lo que es desde Isla Paulino hasta Los Tala, toda la producción de Berisso, de los pequeños emprendedores, los productores que vienen trabajando. Y bueno, es una buena idea, pero bueno, hay que apoyarla y hay que hacer presencia también. Por lo que veo, mayormente es la gente local, pero lo que pasa es que hay que hacer mayor difusión, lo que estamos viendo entre la gente que está participando, que hace falta más difusión, quizá para que venga gente de otros lados. También hay gente que ha venido de La Plata, Ensenada, pero bueno, es como todo, si no hace difusión, todo depende de eso. Porque obviamente acá hace falta infraestructura, falta terminar los baños. Baños tiene que haber, uno para dama, para caballero, corresponde que haya, algunos módulos más para tener más productores y más comodidad, ¿no? Esto está proyectado como el Mercado de la Ribera, una extensión, están los planos, no sé si pudieron ver, hay un croquis de lo que se quiere llevar a cabo y bueno, la idea es buena, pero hay que concretarla, ese es el tema. Nosotros precariamente estamos funcionando acá. Una vez al mes yo lo veo bien, por ahora. Cuando se avance en la obra,
ojalá sea más seguido, que sea todos los fines de semana como está proyectado. Sí. Nosotros fuimos fundadores de la fiesta del vino. Bueno, es una fiesta que se ha instalado ya, una fiesta grande. Estamos contentos con la decisión de darle continuidad. Obviamente que era una incertidumbre, pero hoy en día nos confirman que se hace. Va a haber algunos cambios, digamos, de espacios físicos, pero lo importante es que se hace.